Qué bueno es podernos encontrar una vez más y estar todos juntos, unánimes, como pueblo, como congregación delante de nuestro Señor. Y dentro de esos anuncios, familia, amada familia, les comento que el domingo 14 de mayo tenemos una celebración muy especial, una celebración a una persona que en casa nos ayuda, nos levanta, nos aconseja, nos tiene todo listo, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Y muchas de las veces esa persona, cuando nosotros recibimos algo de ella, ella no está esperando recibir nada, porque ella lo tiene todo. Ella es todo amor. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De quién? De la madre. Dichoso aquel que tiene su mamita, hermano, hermana. El próximo domingo 14 vamos a tener una reunión muy especial para celebrar a ese ser especial, a las mamitas. Que Dios las bendiga y que podamos contactar y avisar a alguna otra hermana que no está acá en este momento y decirle: vamos este domingo a la iglesia, vamos a recibir una alegría, una bendición muy especial de parte del Señor. También les comento, mis hermanos, que el próximo sábado 20 de mayo de 10 a 12:30 tendremos la presentación del Evangelio de San Lucas. Me dirán, ¿qué es eso? Pues bueno, es un evento en el cual vamos a tener invitados muy especiales, hermanos sordos, y se va a llevar a cabo la presentación de un libro para aquellos que a través de señas ellos pueden entender y conocer la palabra de Dios. Así que, hermanos, están cordialmente invitados. ¿Para cuándo va a ser? ¿El sábado? El sábado 20. Es algo muy importante que tenemos que tener presentes, porque a través de ese lenguaje de señas, ¿sí?, también podemos llegar a otras personas que no conocen de la palabra, que no tienen a Jesús en su corazón. Y también el domingo 21 de mayo vamos a tener la apertura de Iglesia La Aurora La Roca. ¿Cuántos están gozosos? El domingo 21 se va a dar la apertura de la Iglesia La Aurora La Roca. Está por confirmarse el horario, pero hay que estar atentos, hermanos, para poder acudir a aquellos que les queda cerca, para que puedan conocer, participar y servir también en la Iglesia La Aurora La Roca. Y otra cosita, hermanos, recuerden que seguimos recolectando víveres, insumos que usted pueda tener en su casa y que dice: esto ya no me sirve, esto ya no quiero. Pero hay algo muy importante: hay otras personas que sí necesitan. Y cuando Dios pone en nosotros amor, y ese amor se refleja en decir: tengo esto, ¿qué hago ahora con esto? Pues aquí en el counter de la iglesia tenemos personas capacitadas que van a recibir esa donación de amor y de gratitud para que aquellos que necesitan. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Entonces demos un fuerte amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. La bendición del Señor nos enriquece, nos da lo que necesitamos y Él no añade tristeza ni dolor a su bendición. Hace un momento que estaban hablando de recibir las cosas que se van a compartir con Puerto La Cruz. A mi mente el Espíritu de Dios traía estos pasajes en el Antiguo Testamento en que se ordenaba a que si tú tenías un huerto, si tenías árboles, por ejemplo manzanas, estas cosas, y comenzabas a recoger las frutas y la fruta caía a tierra, Dios decía: deja esa fruta ahí, no recojas la fruta. ¿Para qué? Para que cuando pasen los necesitados por tu tierra tengan fruta que recoger. Y en ocasiones nos ha pasado que hemos ido por la calle y hemos visto monedas caídas. Y a veces uno dice: pero siendo sinceros, tal vez 10 centavos no hacen mucha diferencia para nosotros, pero para otra persona sí. Entonces no se trata de coger, no coger, se trata de tener la perspectiva correcta de la vida.
Dios nos da lo suficiente para nosotros. Y cuando tenemos lo suficiente, entonces es tiempo de compartir con los demás. Debemos de proveer primero para nuestra casa. Pero dice primero, no dice únicamente para nuestra casa. Una vez que las necesidades de nuestra casa están satisfechas, debemos compartir con los necesitados. Y siempre van a haber necesitados entre nosotros. Así que Puerto La Cruz es una oportunidad de compartir. Si ya recogiste todas las manzanas, si ya cubriste tus deudas, si ya cubriste tus pagos, si ya supliste para la escuela, para la comida, y hay un excedente, ese excedente ha sido dado por Dios para los necesitados de la tierra. Y siempre hay algo que dar. No esperes a tener 30 manzanas. Basta con que dejes una y que esa la compartas con los necesitados. Y como mencionaba Henry, no se trata de dar las manzanas podridas, las que ni tú te comerías. Se trata de dar las manzanas tan buenas como la tuya, pero que han sido apartadas para suplir las necesidades de otros. Amén. Padre, gracias te damos porque tu palabra es pertinente para cada situación de nuestra vida. Siempre hay algo en tu palabra para nosotros. Oramos que en esta mañana hables a nuestra vida, toques nuestro corazón, nos enseñes como nuestro buen pastor. Háblanos, Señor, tócanos, bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El pastor me ha pedido que continuemos con el Salmo 23 y hoy vamos a revisar el versículo 3. Antes quisiera preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que se perdieron? A ver, pensemos, ¿cuándo fue la última vez que te perdiste para llegar a una dirección, para llegar a algún lugar? Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que te perdiste? Y ahora cuéntale esa historia a la persona que esté junto a ti. Cuéntale cuándo, cómo, dónde fue la última vez que te perdiste. Si me preguntan a mí, tendría muchas historias que contar, porque soy experto para perderme. Y es interesante notar que mientras contamos la historia, sonreímos, ¿verdad? Ahora nos reímos. Pero en ese momento no había una sonrisa en nuestros rostros, ¿verdad? Tal vez había angustia, frustración, confusión, desesperación y todas las demás que terminan en ción, ¿verdad? Yo recuerdo la última vez de esas perdidas en serio. Siempre me ando perdiendo, pero hay algunas que son en serio. Recuerdo que estaba en otro país, hablaban otro idioma y habíamos alquilado un carro junto con otros amigos. Estábamos en unas conferencias y resultaba más barato alquilar un carro que tomar un taxi. Entonces mis amigos conducían y nos separamos en 3 grupos, tuvimos 3 carros. Entonces cada uno iba en su carro, íbamos en el mío creo que íbamos 5 personas, 5 en el otro, 5 en el otro. Cuando tú viajas fuera del país, tu teléfono funciona solamente si tú le cargas algo que se llama roaming, que es lo que te permite tener tu misma señal, recibir tus mensajes en otros países. Yo nunca le pongo roaming, porque soy de los que dicen, ¿para qué le voy a poner si seguro otro le pone? Entonces, si otro le pone, yo reviso en el de él me comparte internet, etc. Casualmente, los 5 que íbamos en el carro pensábamos igual. Así que ninguno de los que íbamos en el carro teníamos roaming. Pero el carro traía el GPS incorporado, era no recuerdo la marca, creo que era un General Motors, y traía el propio GPS. Entonces era
tipo 10 de la noche y dijimos, ok, de aquí vámonos. Estuvimos comiendo juntos, habíamos estado comiendo juntos y dijimos, ok, nos encontramos todos en el hotel. Y bueno, dijimos, no nos vamos a perder. Nuestro amigo vino, dejó seteado el GPS del carro y nos fuimos. Y no, todo fue normal, veíamos el otro carro, ya después no lo vimos, pero no importaba porque estaba el GPS. Sin embargo, cuando llegamos al camino que nos conducía el GPS, estaban arreglando ese camino y lo estaban arreglando de noche. Pero el GPS del carro era el GPS de la General Motors, no era el de Google, ni Waze, ninguno de esos. Entonces ese GPS no tenía actualizaciones de cuando una ruta estaba bloqueada. Así que el GPS solo decía, siga adelante, siga adelante. Pero estaba bloqueada y no te mostraba vías alternas porque no tiene actualizaciones de cuando una ruta está bloqueada. Así que todos entramos en pánico, porque teníamos carros atrás pitándonos y habían 2 caminos diferentes y no sabíamos cuál coger, porque el GPS no nos marcaba para dónde ir. Así que cogimos el que primero pudimos. Y comenzamos a recorrer varios minutos, los minutos se convirtieron en horas. Llegamos a un punto en que ni siquiera había GPS. Y era entre las montañas. Y era un carril muy estrecho y teníamos montañas de un lado, montañas del otro. Y fue ahí cuando puse la cara de pánico. Estábamos en un país extraño, había un idioma extraño, eran las 12 de la noche, no había nadie a quien preguntar, era un camino lejano, no había policías, no había nada, hermanos, y no había GPS. Y todos opinábamos. Una comenzó a llorar, otra comenzó a pedir perdón por todo. Ya estábamos todos encomendándonos. Porque literal, solo bastaba que alguien se parase en la mitad del camino, nos asaltaban, nos mataban, lo que sea. Y bueno, no teníamos a quién llamar, no teníamos roaming, ninguno de nosotros tenía. Comenzamos a preguntar, ¿tú tienes señal? No, yo no tengo, yo pensé que tú tenías, pero es que yo pensé que tú tenías. Y todos estábamos así. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, todos teníamos ideas de qué hacer. Es que yo te dije que era la derecha. No, pero es que se parecía el de la izquierda. Bueno, decidimos, ok, ¿quién de nosotros es mejor navegante? Y teníamos una amiga que ella dice, no, yo siempre viajo con mi esposo y yo soy quien dirijo a mi esposo. En mi caso es al revés. Bueno, en mi caso es exactamente igual. Yo no navego nada, es mi esposa la que va con el GPS. Yo solo manejo, ya soy el chofer de la casa. Entonces yo dije, yo no sirvo para navegar. Así que decidimos hacerle caso a nuestra amiga. Y a la vez íbamos orando y encomendándonos. Y recorrimos aproximadamente unos 50 minutos. Entre que nuestra amiga decía a la derecha, y yo quería decir, me parece que es a la izquierda, pero dije, no. Si ella es la que sabe, no voy a decir nada. Y como me pueden ver, salimos de ahí. Gracias a Dios llegamos al punto donde estaba el bloqueo nuevamente, después de coger caminos tortuosos, y llegamos al punto donde estaba el bloqueo. Y ahí sí, habían otros carros, ahí nos comunicamos con ellos, luego ya pudimos llamar a nuestros amigos y finalmente nos indicaron cuál era la manera correcta de salir. Bueno, ¿por qué hablamos de desviarnos? ¿Por qué hablamos de perdernos? ¿Por qué hablamos de estar perdidos? Salmos 23, versículo 3. Por cierto, esta historia no se la había contado a mi esposa. Así que tendremos una larga conversación en el carro. Salmos capítulo 23, versículo 3.
El Salmo 23:3 comienza diciendo: confortará mi alma. La palabra confortar en el hebreo no significa consolar. La palabra confortar significa hacer volver, restaurar, regresar. Cuando nosotros leemos el Salmo 23:3, pensamos que lo que está diciendo David es que Dios va a confortar, a consolar, a acariciarnos. Pero esa no es la idea de la palabra que está ahí. La idea de la palabra hebrea que fue traducida como confortar da la idea de alguien que se ha perdido y se lo hace volver. Alguien que está extraviado y regresa. Alguien que en ese extravío ha sido dañado y es restaurado. Eso es lo que quiere decir confortará mi alma. Por eso la segunda parte del versículo dice: guiará mi alma por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces el Salmo 23:3 está dirigido para aquellos que, como yo, no solo se han perdido en un lugar geográfico, también es para aquellos que, como yo, en algún punto de nuestra vida nos alejamos de Dios. En algún punto de nuestra vida caminamos lejos de Dios. En algún punto de nuestra vida decidimos vivir a nuestra manera. En algún punto de nuestra vida decidimos estar lejos de Dios. Yo no sé si esa es su situación, pero fue mi situación por muchos años. Aunque conocía de Dios, puedo decir como Job, de oídas lo había oído. Lo conocía, pero no lo conocía. Estoy seguro que aquí hay algunas personas que conocen mucho de la vida, estadísticas de jugadores de fútbol o de estrellas, saben cuándo nació, saben cuántos años tiene, saben qué les gusta. Conocen de esa persona, pero no conocen a esa persona. Porque conocer a alguien significa tener una relación con él. Y yo por mucho tiempo de mi vida conocía de Dios. Había nacido en un hogar cristiano, había sido criado en un hogar cristiano, asistía a un colegio cristiano. Así que conocía muchas cosas acerca de Dios, pero en realidad no conocía a Dios. Y fue así que estuve caminando mucho tiempo cerca de Él, no con Él, cerca de Él, hasta que llegó un punto en mi vida en que decidí caminar mis propios caminos y me alejé de Dios. Y comencé a caminar lejos de Dios, viviendo la vida a mi manera, viviendo la vida según mis criterios, viviendo la vida según mi conveniencia, viviendo la vida según mi comodidad, viviendo mi vida según mis apetitos, viviendo la vida según mis placeres. Y ese camino cada vez me condujo más lejos de Dios. Y fue así que me alejé de Dios, me separé de Dios, del Dios que en realidad nunca había conocido. El Salmo 23 fue escrito para mí, para decirme que el buen pastor es capaz de hacerme volver, es capaz de hacerme regresar a casa, es capaz de hacerme volver al camino y es capaz de restaurarme y es capaz de unir esas piezas que fueron rotas en mi vida a causa del camino que decidí caminar. Él confortará mi alma. Él hará volver mi alma. Él recogerá los pedazos y los pondrá juntos de nuevo. Y no sé si esa es la situación que tienes tú. Puede ser que ya Dios confortó tu alma y te hizo volver. Puede ser que nunca te alejaste, bendito sea Dios. O puede ser que aunque estés aquí,
en realidad estás lejos de Dios. En realidad te das cuenta que tu vida no es lo que era antes. Que aunque vienes a la iglesia, tu vida no es lo que era antes. Que aunque tienes el GPS, estás perdido y lejos de Dios. Si esa es tu situación, el Salmo 23 también es para ti. Vamos por un momento a Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Lamentaciones está después de Jeremías, capítulo 5, versículo 21. ¿Por qué este libro se llama Lamentaciones? Porque tiene lamentaciones. Fue escrito desde el dolor, desde la angustia, desde la desesperación. Y este versículo es tremendo cuando lo entendemos. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Muchas veces en mi vida ese ha sido mi clamor. Señor, estoy tan lejos. Vuélveme a ti y me volveré. Vuélveme a ti y restaura mi corazón. Vuélveme a ti y restaura mi relación contigo como la del principio. Vuélveme a ti y restaura mis tiempos de oración contigo como al inicio. Vuélveme a ti y restaura mi gozo y mi deseo por tu palabra como al inicio. Vuélveme a ti y restaura mi deseo por ir a tu casa como al inicio. Vuélveme a ti y restaura ese deseo de compartir a otros de tu amor como al principio. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Porque nosotros no podemos volvernos. Necesitamos que Dios nos vuelva. Necesitamos que como el buen pastor recorre los montes, recorre los valles, Él nos encuentre, nos ponga sobre sus hombros y nos traiga de nuevo al redil. Y si usted está aquí en esta mañana, posiblemente sea porque el buen pastor lo está volviendo a Él. Pero nuestra parte, una vez que Él nos atrae, una vez que Él nos hace volver, es que ahora nosotros nos volvamos a Él. Es un misterio eso de cuál es nuestra parte, cuál es la parte de Dios. Pero lo que queda claro en este pasaje es que Él nos hace volver y nosotros debemos volvernos. No sé qué tan lejos estés caminando de Dios. No sé qué tan perdido estés. Lo que sé es que el buen pastor te ha traído hoy para hacerte volver. Pero es tu parte el volver ahora tu corazón hacia Él. Él puede haberte traído esta mañana y tú podrías regresar a tu casa tal cual viniste. O
Él puede haberte traído esta mañana y tú podrías regresar a tu casa restaurado por el buen pastor. La decisión es tuya. Él nos atrae, Él nos llama, con cuerdas de amor nos hace volver. Pero es nuestra responsabilidad, como cantábamos hace un momento, rendir, entregar todo lo que somos. Él nos pone a sus pies, pero somos nosotros los que debemos decidir quedarnos ahí. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigos que estamos aquí presentes, todos nos hemos descarriado. Todos hemos sido ovejas que han escogido sus caminos. Todos hemos decidido qué sí y qué no. Todos nos hemos alejado de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios al respecto? Tomó a la oveja perfecta, cuya vida fue perfecta, quien nunca se descarrió, quien nunca decidió hacer su propia voluntad, quien incluso en el huerto de Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Ese es mi deseo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tomó a la oveja perfecta que nunca se descarrió, a la oveja que dijo: yo nada hago que no me sea dado por mi Padre, y la llevó a la cruz, para que esta oveja muera por las ovejas como tú y yo, que sí hicimos nuestra voluntad, que sí decidimos vivir a nuestra manera y que nos descarriamos alejándonos de Dios. Eso fue lo que pasó en la cruz. Cristo, el justo, el perfecto, quien nunca pecó, murió por nosotros, los pecadores. Dios ha hecho provisión para nosotros en Cristo, para que a través de su muerte, para que a través de su sangre, nosotros que somos descarriados, podamos hallar perdón de nuestros pecados. El justo por los injustos. Salmo 23 inicia diciendo: confortará, hará volver, traerá de regreso, restaurará mi alma. Pero no lo hace para quedarnos estáticos. Tal vez tú y yo estuvimos lejos mucho tiempo, pero Dios nos ha hecho volver. Dejemos eso en el pasado, pero pensemos en el futuro. Si esa fue tu vida pasada, si esa fue mi vida pasada, ya eso quedó detrás de la cruz. Nadie puede señalarnos por eso, porque Cristo, que es el único que podría habernos señalado, no lo hizo. Lo pasado queda en el pasado. Nuestras culpas, nuestras maldades fueron enviadas a lo profundo de la mar, y Dios alejó nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. No permitamos que Satanás siga machacando nuestra mente, siga bombardeando nuestra mente, recordando nuestra vida pasada. Eso quedó detrás de la cruz. Pero sí debemos de pensar
en lo que será nuestra vida desde ahora. Y por eso tenemos la segunda parte del versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, me hace volver a Él, pero me hace volver a Él con la intención de que ahora yo sea guiado por las sendas correctas. Me hace volver a Él con la intención de que ahora yo no escoja mis propios caminos, sino que siga los caminos de Él. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Por qué necesitamos que Dios sea quien nos guíe? Proverbios 14, versículo 12. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando íbamos en aquel carro, a todos nos parecía, o todos pensábamos tener el mejor camino para seguir. Pero tuvimos que decir, escojamos a la persona que realmente sabe para que ella sea quien nos guíe. Porque a nosotros a veces nos parece bien las cosas que estamos haciendo. Es más, justificamos las cosas que estamos haciendo. Y muchas veces las justificamos incluso de maneras loables. Y decimos, el amor todo lo vale. Y no faltará alguien que nos diga, tu felicidad es lo primero. Aunque tu fidelidad o tu felicidad signifique la infelicidad de otros. Aunque lo que tú llamas amor, lo que yo llamo amor, en realidad no sea amor, sino solamente un deseo egoísta de nuestro corazón. ¿Cómo ser felices dañando a otros? ¿Cómo podemos pensar en tener un hogar feliz destruyendo otro hogar? Pero así es nuestro pensamiento perverso y caído. Así son nuestros caminos, manchados, teñidos por nuestros deseos, por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. Por eso, si Dios nos ha hecho volver, ha confortado nuestra alma, nos ha hecho volver al camino, bueno, esta vez permitámosle a Él que sea quien guíe y dirige nuestro camino. Cuando estaba yo en la adolescencia, hace mucho, mucho tiempo atrás, entre nuestros amigos bromeábamos con un versículo. Salmos 32, 9. Y bromeábamos porque cuando cumplíamos años en la iglesia, se acostumbraba a regalarle un versículo al cumpleañero. Y este era el versículo que yo le regalaba. Salmos 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y en ese entonces nos reíamos porque decía, ese es el versículo que le da a Julio. No seas como el caballo, como el mulo. Pero con los años ya no me da tanta risa este versículo. Me da preocupación. Porque ¿cuántas veces somos así? Decimos tercos, testarudos y en palabras de nuestro pueblo, chúcaros. Somos así de chúcaros. Dios guiándonos, pero nosotros chúcaros,
chúcaros. No, así es. Y Dios diciéndonos, es por aquí, pero no, es por acá. Y Dios diciéndonos, caminemos hacia acá. No, yo no me muevo. Por eso ya no me causa tanta gracia este versículo. Más bien me llama a la autorreflexión. ¿Cuántas veces soy tan chúcaro con Dios? Que Él me está diciendo algo, me está señalando el camino por donde marchar, pero yo, como el mulo, falto de entendimiento, me mantengo en lo que creo. Bendito sea Dios que el pastor no me deja en mi extravío, sino que a veces tiene que tensar esas riendas para volverme al camino. Y ese tensar esas riendas tiene diferentes nombres. Ese tensar esas riendas a veces son enfermedades que me hacen reflexionar y volver al Señor. Ese tensar las riendas a veces son dificultades, a veces son problemas. ¿Cuántas veces los problemas nos han llevado a los pies del Señor? Es más, creo yo que a veces los problemas nos llevan más a los pies del Señor que cuando no los tenemos. ¿Cuántas veces la muerte de un familiar nos lleva a los pies del Señor? ¿Cuántas veces las enfermedades han producido en nosotros las oraciones más fervientes? Porque cuando todo está marchando bien, tal vez no oramos tanto que cuando las cosas marchan mal. Porque cuando nuestros hijos son obedientes, tal vez nuestras oraciones son gracias por nuestros hijos, amén. Pero ¿qué tal cuando nuestros hijos son desobedientes? ¿Acaso no son las oraciones de las madres, las oraciones de los padres más fervientes cuando tenemos que enfrentar dificultades? Y en ocasiones preguntamos, ¿pero por qué Dios? Podría ser por el Salmo 32. Porque estamos chúcaros caminando por nuestros propios caminos y Dios necesita tensar un poco las riendas para volvernos a Él. Por eso la aflicción y el dolor puede ser un instrumento valioso en las manos de un Dios amoroso. ¿Cómo nos puede guiar Dios? Dios nos guía por medio de la oración. Dios nos guía por medio de su palabra. Dios nos guía por medio de otras personas que tienen más tiempo en el Señor. Y Dios nos guía también a través de las circunstancias. Pero si no oramos, no leemos la palabra, no nos juntamos con gente sabia para pedir consejo y no pedimos dirección respecto a las circunstancias, hermanos, ¿cómo va a guiarnos Dios? Vamos a terminar perdidos. Es nuestra responsabilidad buscar la dirección de Dios para andar en sus caminos. Pero si no oramos, no leemos la palabra, no le estudiamos la palabra, no nos reunimos de personas que aman y conocen al Señor para buscar consejo, y no pedimos dirección en medio de las circunstancias, queridos amigos, vamos a terminar muy perdidos, muy perdidos. Si en lugar de orar para buscar la dirección de Dios, dedicamos ese tiempo para otras actividades, si queremos tomar una decisión en base a que fulanita hizo en la novela, en base a lo que fulanito hizo en la novela, si él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Si en lugar de leer la palabra, incluso algunos leen el horóscopo para ver qué decisión deben de tomar. Algunos asisten a los brujos para que la bruja le diga qué decisión debe de tomar.
Si en lugar de reunirnos de gente que ama y teme al Señor para recibir consejo, nos reunimos de personas que ni aman ni temen al Señor para recibir consejo. Y si en lugar de ver las circunstancias como la bondadosa mano de Dios que puede estarnos guiando, la vemos simplemente con cosas que pasan en la vida, que no son ni fu ni fa, amigos, nuestro pastor no nos guiará por sendas de justicia. Y no podremos quejarnos de ello. Si tengo el GPS y lo apago y me pierdo, no puedo culpar al GPS. Si voy con mi esposa manejando y ella me dice vira a la derecha y yo viro a la izquierda y me pierdo, no puedo culpar a mi esposa. ¿Quién está sentado junto a ti en el carro de tu vida? ¿Quién es tu copiloto en el carro de tu vida? ¿Quién te da las direcciones para seguir en el carro de tu vida? Porque dependiendo de quién esté sentado a tu lado, será el destino al que tú llegues. Es más, Dios ni siquiera quiere ser nuestro copiloto. Él quiere ser el piloto. ¿Es acaso Dios el piloto de tu vida? ¿Las decisiones que tomas son guiadas por Dios y su palabra? Lo que estás decidiendo hacer mañana, ¿ha pasado por el filtro de Dios? Y Él hará todo esto por amor de su nombre, por su reputación, por su honor, por quien Él es. Si estás aquí y Dios te ha vuelto, vuélvete a Él. Él te ha vuelto, es tiempo de que tú te vuelvas a Él, para que Él pueda restaurarte, para que Él pueda darte vida una vez más. Y si estás en esa condición, o si no necesitas ser vuelto a Él, porque sabes que estás caminando bien con Él, la segunda pregunta sería, ¿es Dios el piloto de tu vida? Pónganse por favor de pie. Oremos. Padre, te damos gracias por la promesa del Salmo, de que tú eres nuestro buen pastor que conforta, que hace volver, que restaura, que trae de vuelta y trae de regreso nuestra alma. Señor, no sé a cuántos los has traído después de mucho tiempo acá. Puede ser que físicamente no habían venido y ahora hoy decidiste volverlos a ti, Señor. Pero también sé que hay un grupo de aquellos que aunque hemos estado aquí todos los domingos físicamente, nuestro corazón está lejos de ti. Y en esta mañana también estás llamando a ese grupo a que de corazón se vuelva a ti. Padre, eso es algo que solo tu bendito Espíritu puede hacer. Porque solo tú eres el buen pastor que conforta nuestra alma. Oro pidiendo que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta que Él vino a hacer. Que aquellos que están con temor, con dolor, con angustia, como cuando uno está perdido, hoy encuentren la paz. Que tú seas su brújula, que tú seas su GPS, Señor. Hazles volver, Señor.
y que ellos se vuelvan a ti, Jesús. Y oramos también, Señor, pidiéndote que tú seas el piloto de nuestra vida. Que en nuestra oración, que en el estudio de tu palabra, que en el escuchar el consejo de hombres sabios y maduros en la fe, y en el entender las circunstancias como circunstancias de tu bondadosa mano, podamos encontrar guía y dirección para cada paso que demos en nuestro camino. Guía nuestras vidas, Señor. Y si somos como caballos, si somos como mulos, si somos tercos, si somos chúcaros, Padre, ala las riendas que tengas que alar, pero haznos volver, Señor, al camino. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.